Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Los números oficiales del INDEC han confirmado en las últimas horas, una verdadera explosión de pobreza, de indigencia, de desempleo en la Argentina. Tema en alguna medida previsible, producto de una combinación dramática, sin duda la pandemia y la forma en que un país como la Argentina, sin moneda, sin ahorro, con un desequilibrio económico prácticamente crónico, la forma en que hemos intentado enfrentar este problema con restricciones muy severas, con una cuarentena prácticamente eterna, restricciones que por supuesto se han ido flexibilizando, pero que todavía obviamente rigen en forma severa en algunos casos. Los números realmente son elocuentes, más de 40% de pobreza, que en realidad de verdad debe ser medio como 60%, porque en definitiva, hay una convención estadística, las familias que ganan de pronto menos que 45.000 o 50.000 pesos como ingreso familiar total, se consideran pobres, como si alguien que ganara 60.000 no lo fuera. Por supuesto, en los jóvenes el promedio prácticamente es 10, 12 puntos más y la indigencia ha llegado ya a los 2 dígitos en la Argentina, prácticamente 4,5 millones, 5 millones de personas con problemas de alimentación en el país. Claro, es inevitable a esta altura del partido, después de 7, 8 meses de cuarentenas, preguntarse cómo seguir y si no vale la pena empezar a pensar eventualmente otras alternativas mirando para adelante, no con ánimo ni de llorar sobre la leche derramada, ni obviamente rasgarse las vestiduras, pero es evidente que a la luz incluso de las novedades sanitarias que hemos conocido, de las nuevas estadísticas, tal vez parecería que por evitar un desastre humanitario, sanitario, finalmente se promovió un desastre socioeconómico. Y tal vez el riesgo es que finalmente tenemos las dos cosas, ¿no? Así que esto es interesante mirando para adelante en función de una enorme discusión que hay hoy en la Argentina entre los sectores más castigados, los sectores más humildes del conurbano que también están sufriendo los efectos de la parálisis económica, las dificultades obviamente para volver al trabajo y al mismo tiempo una situación en la cual en este marco no se tranquiliza la crisis cambiaria, ya con ingredientes tal vez más políticos que económicos. Hoy vamos a hablar mucho con Beto Valdés, con Cecilia Bufflet, sobre las novedades que hay en ese sentido, incluso algunas medidas que estudia el gobierno para tratar de revertir la situación. Pero la realidad es que el Banco Central sigue perdiendo reservas, en este caso ya por una combinación de la salida de los depósitos que se ha acelerado un poco en esta semana, los depósitos en dólares, y por ya un cepo cambiario que está bordeando lo ridículo, con regulaciones y contrarregulaciones ya que ni siquiera alcanzan, porque la realidad es que lo siguen vaciando de reservas al Banco Central, particularmente en el comercio exterior. Es un régimen cambiario donde todo el mundo quiere sacarle dólares al Banco Central y nadie le vende. Se están analizando, tiene los detalles Cecilia Bufflet, algunas medidas como para alentar eventualmente que los productores agropecuarios, los exportadores de carne, liquiden o vendan parte del ahorro que tienen ellos, o en kilo vivo o en granos. Bajarían un poquito las retenciones, me parece medio gusto a poco, porque alguien en la ciudad vendería dólares a 65 o a 70 pesos en lugar de a 50 o a 55, que es lo que hoy le pagan al campo. ¿Y por qué la gente de campo lo haría?
Bueno, hay obviamente allí en el fondo de esta crisis finalmente cambiaria, hay claramente una crisis ya de confianza política, porque la discusión de fondo que hay en la Argentina, y lo vamos a charlar hoy con Beto Valdés también, es, bueno, ¿qué alternativas está teniendo ahora el presidente Alberto Fernández? Es decir, si la crisis no se logra frenar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Tiene capacidad política, voluntad política de dar un volantazo que recomponga la confianza con un nuevo elenco económico, con un nuevo elenco político? Por supuesto, eso debería ser autorizado, avalado por lo que representa Cristina en la coalición de gobierno. Y en realidad hoy lo que se ve, bueno, es un Alberto Fernández muy dominado por, bueno, ideas económicas vinculadas tradicionalmente a la izquierda nacional de la Argentina, la figura de Carlos Heller, muy cerca de Máximo Kirchner, con mucha influencia. La gente se pregunta, bueno, si el presidente Alberto Fernández no puede dar un volantazo hacia el centro, ¿qué es lo que le van a recomendar quienes hoy en alguna medida, bueno, forman parte del corazón de la coalición de gobierno? ¿Cuáles van a ser las medidas que recomiende Axel Kicillof o el propio Carlos Heller o Máximo Kirchner, Claudio Lozano? Más impuestos, más, en todo caso, regulaciones, afectar más la propiedad, la rentabilidad, ¿hasta dónde? Bueno, esa es una crisis de confianza política que hay en este momento y que lógicamente está generando muchísima incertidumbre. En una Argentina, al mismo tiempo, donde, bueno, definitivamente ha estallado una explosión de violencia criminal, producto, por supuesto, también de los efectos dramáticos socioeconómicos de estos 6 meses de pandemia, cuarentena y también inestabilidad macroeconómica. Y ahí tenemos evidentemente un escenario también para hacerse muchas preguntas sin tantas respuestas. El conurbano bonaerense, y vamos a hablar enseguida, antes de empezar el programa, quiero hacerle 3 preguntas con una figura, un representante, digamos, de los sectores humildes del conurbano, que es un concejal en La Matanza, pero hoy el conurbano está con los chicos en las calles, las escuelas cerradas, los clubes cerrados, los templos, las iglesias cerradas, están los chicos prácticamente allí como carne de cañón del narcotráfico, de la criminalidad, y me parece que ese también es el tema central que hoy enfrenta el gobierno de Alberto Fernández. Quiero hablar con Lalo Creus, que es concejal en La Matanza. Es una suerte de Toti Flores de La Matanza, digamos, para que ustedes se pongan en autos. Y quiero hacerles solamente 2 o 3 preguntas muy cortitas antes de empezar el programa respecto de cómo se está viviendo en los lugares más castigados del conurbano todas estas novedades, ¿no? Llevamos 6 meses, 7 meses de cuarentena, la situación socioeconómica, bueno, está a la vista en los números que acabamos de presentar. Lalo, muy buenas noches, un gusto, quería hacerte algunas preguntas, digamos. ¿Cómo están viviendo en este momento esta situación económica, social? Hemos visto los números, digamos, de la pobreza, la indigencia en niveles muy desgarradores. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo lo están percibiendo en el territorio, digamos. Buenas noches, Willy, gracias. De manera angustiante, cada día más y transversalmente, toda nuestra gente, desde aquel que puede acceder a la asistencia social del Estado con el IFE y otras medidas, hasta la clase media. Nuestro municipio tiene gente de trabajo que hace grandes esfuerzos por estar en blanco, que aporta y se siente castigada, abandonada. Hay una complejidad muy grande, se está agravando todo, como decías vos también, la situación de la juventud.
la situación con la educación, con los clubes, con la cultura, con el deporte. Se hace agobiante e insoportable esta cuarentena interminable, y da hasta miedo de que quieran también usar este método para combatir la inseguridad, por ejemplo, que nos digan que nos quedemos en casa 200 días más para que baje el delito. O sea, no puede ser esta la única propuesta para decir que nos están cuidando, ¿no? ¿Vos crees y percibís entre la gente con la que ustedes trabajan, digamos, crees que la cuarentena debe ir flexibilizándose, debe abrirse un poco más la posibilidad de volver a trabajar para la gente? Absolutamente, y desesperadamente. Hay que volver a hacer andar la rueda. Las economías locales y las economías municipales son mucho más vulnerables que la industria formal. Me parece que esta idea de que o economía o salud se demostró una estupidez. Me da la sensación de que hay que cuidar a los que... Hay que hacer algo inteligente, ¿no? Cuidar, valorar la salud y dejar que salgan a trabajar quienes están aptos para salir a trabajar con todos los cuidados del mundo, aumentando los testeos, persiguiendo al virus, no esperando a que el virus se nos caiga encima, como a veces parece que sigue sucediendo. Lalo, te hago la última pregunta. ¿Cómo están viviendo los padres, las madres, el hecho de que no haya perspectivas de que se abran los colegios? Por supuesto, con todos los límites de protocolos sanitarios que rigen en todo el mundo, desde luego, ¿no? Preocupados, estamos preocupados, todos los padres estamos preocupados. Los chicos están, en general, hace muchos años arrastran una falta de expectativa de futuro. La proyección de vida de los jóvenes en el conurbano no va más allá de los 25 años. Había una tasa de suicidios preocupante, de depresión, de cuestiones emocionales numerosas, y estos 200 días ha agravado todo eso. Tal vez los haya preservado en algo con respecto a la salud en esta coyuntura, pero hay que ver qué daño le ha causado para el futuro, ¿no? Los chicos están acumulando resentimiento, enojados con los adultos, rompiendo cada vez más con nuestras instituciones, y bueno, me parece que eso no es bueno, es desesperante. Hay mucha más gente, mucho más chicos en las calles. En la calle está la droga, está la inseguridad, hay mucho riesgo para los jóvenes. Lalo Creus, interesante escucharlo. Lalo, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Hay que, ningún analista político, ningún economista, ningún periodista lo puede explicar mejor, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Vamos a empezar el programa porque tenemos muchísima información, así que no se muevan de allí. Antes, los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que